Buenos días y bienvenidos todos a Taller de Estrategias y Trading. Hoy en nuestra escuela dedicada al análisis técnico vamos a hablar de figuras de continuidad de tendencia. Y entre ellas vamos a empezar con el triángulo rectángulo alcista. Bien, la mayor parte de los analistas y la mayor parte de las consultas, todo el mundo está enfocado mucho a las figuras de cambio de tendencia, que es un doble máximo, que es un doble mínimo, que es un hombro cabeza a hombro, que es una formación en V. Digamos que se vuelca a intentar encontrar los mínimos y los máximos de los movimientos, ¿vale? Cuando un movimiento que es alcista deja de serlo y se convierte en bajista, o bien cuando un movimiento bajista deja de serlo y se convierte en alcista. La experiencia y los muchos años que llevamos dedicados a estudiar los mercados nos indican que la mayor parte de las figuras son de continuidad, más que de cambio de tendencia. Las figuras de continuidad son breves interrupciones dentro de los movimientos que se dan en los instrumentos, de forma que finalizan el movimiento alcista o bajista, lo interrumpen durante unas cuantas sesiones, unas cuantas barras, y luego dan la continuidad, con lo cual nos permite apuntarnos en la tendencia. Hoy vemos en el gráfico lo que es un triángulo ascendente, que es una figura de continuidad alcista, ¿vale? Es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tenemos en la parte superior una zona de resistencia que es como vemos aquí, es una línea rectangular, ¿vale? Una línea paralela. Entonces lo que tenemos aquí es una zona de resistencia, con lo cual tenemos un triángulo rectángulo, porque es prácticamente es una línea. En este caso no llega a ser una línea, lo tenemos entre 4700 y 4720 aproximadamente, ¿vale? Lo que puede ser una línea de resistencia o una zona de resistencia más o menos plana, y por debajo tenemos un triángulo ascendente, ¿vale? Tenemos una línea de soporte ascendente, con lo cual plano resistencia, plano arriba, ascendente abajo. Esto hace una rotura en el movimiento alcista, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos una rotura. Esta es una de las figuras más importantes a la hora de buscar valores en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es el gráfico habitual. Tenemos un valor que tiene una subida fuerte, en este caso una subida de aproximadamente desde la zona de 4125 a 4700, una subida casi un 15%. Esto provoca una corrección, ¿vale? Y esto es una corrección plana donde el precio no cae, ¿vale? Entonces el precio llega a la zona de resistencia y se para, pero al caer lo que hace es una figura recta, es un triángulo ascendente, ¿vale? Lo que hace es un soporte ascendente en el tiempo, ¿vale? Tendríamos diferentes soportes aquí. Este podría ser otra opción, esta es la segunda. Entonces lo que implica es que tengo una resistencia más o menos clara, tengo una zona de soporte que es ascendente en el tiempo con mínimos relevantes crecientes. Este sería uno, este sería otro, este sería el tercero, este sería el cuarto, y al final tenemos una ruptura brusca de la zona de resistencia. Además, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esta línea de tendencia, esta línea que es la parte baja del triángulo rectángulo, tenemos la parte alta del triángulo rectángulo, o la zona de resistencia, y la parte baja del triángulo rectángulo, que es el soporte, que es inclinado, ¿vale? Entonces esta es la línea que nos hace de directriz y que podremos prolongar en el tiempo, y será la línea que abanique prácticamente todo el movimiento a posteriori, ¿vale? Ya lo vemos aquí. Vamos a ver cómo todo el movimiento viene abanicado por esta línea, ¿vale? Entonces esta es una línea además que podemos hacer una paralela, y tendríamos todo el movimiento encuadrado dentro de este canal alcista, ¿vale? Este canal alcista, sobre todo tenemos que usar esta línea, que es la que más tiempo va a llevar el movimiento, ¿vale? Entonces
un impulso, corrección en forma de triángulo, rectángulo, ascendente, zona de resistencia, soporte ascendente, línea que además nos sirve de directriz donde va desarrollándose el movimiento. Para aquellos que sean mucho más conservadores, lo que hacen es que una vez que tenemos establecido el mínimo, en este caso este es el mínimo, este mínimo sería, o esta zona de soporte sería la última stop, ¿vale? Por debajo de esta línea de soporte sería el último stop, de forma que aguantaríamos en toda esta zona una corrección hasta aquí, de forma que tendríamos, en vez de un triángulo ascendente, de un triángulo rectángulo ascendente, tendríamos un rectángulo solo y aguantarían todo lo que es la corrección, esperando una rotura alcista, ¿vale? Primer impulso, corrección plana en forma de triángulo rectángulo. Esta es una de las mejores figuras porque nos garantiza prácticamente continuidad. Además, este triángulo tiene muy poquita amplitud. Estaríamos hablando, si lo cogemos desde abajo, 4050, 4700, 4100, 4700, 600 puntos, corrección apenas de 150, o sea, no llega al 25%, y otra fuerte subida, ¿vale? Dentro de este gráfico hemos seleccionado otro triángulo rectángulo. Aquí tenemos un segundo triángulo rectángulo, tenemos una subida, tenemos una corrección donde nos forma un primer mínimo, otra subida, tenemos la línea que forma la zona de resistencia en la parte alta del triángulo. Vamos a ir viéndolo bien, hacemos el zoom correspondiente, tenemos caída, evidentemente no cae hasta la parte de abajo, sino que se queda un poquito por encima, con lo cual nos permite hacer una línea directriz, ¿vale? Que esta directriz nos va a acompañar durante todo el movimiento. Vamos a prolongarla en el tiempo. Y esta directriz nos permite prolongarla en el tiempo. Orden de compra tendríamos en la superación de la resistencia y también tendríamos orden de compra justo por encima de esta directriz, ¿vale? Último stop siempre, como hemos dicho en el caso anterior, por debajo del mínimo que se forma en este triángulo, ¿vale? Línea de resistencia del triángulo rectángulo ascendente, línea de soporte, tenemos el triángulo, ¿vale? Tenemos dos ejemplos claros y veremos, con todos los gráficos iremos viendo que hay muchos triángulos rectángulos ascendentes. En el siguiente vídeo veremos triángulos rectángulos descendientes, pero lo importante es que son figuras de continuidad de tendencia que se dan mucho más habitualmente. Tengo un movimiento alcista, una corrección en forma de triángulo y un siguiente movimiento alcista. Toma de posiciones en esta línea, en esta zona, justo por debajo de la resistencia, con stop por debajo del mínimo que se forma del movimiento lateral, directriz para la continuidad del movimiento y añadimos exactamente por encima de la superación de la resistencia. Mantenemos como mucho mientras mantenga esta directriz, que además es una directriz de 30 a 45 grados, lo cual nos permite, pues digamos, tener paciencia y que se forme un movimiento alcista durante bastante tiempo. Y desde aquí pues nos despedimos con otra sesión del taller de estrategias y trading, figuras de continuidad de tendencia, triángulo rectángulo ascendente. Hasta luego.